Mentiras que asfixian. Todo lo que voy a hablar, esto no estaba en el programa, pero después hoy de pasar mi tiempo con el Señor, que fue muy lindo. Siempre los tiempos con Dios para mí son especiales. En 2 días, hoy estamos a 9. ¿A 9? ¿Estamos hoy a 9? A 9. Okay. El 11 de febrero de hace 13 años, quiero que me presten atención. El 11 de febrero de hace 13 años, un grupo de ancianos creyeron en mi llamado y me ungieron como pastor hace 13 años. Así que soy un pastor jovencito, un teenager. Llevo sirviendo hace muchos años al Señor, pero para llegar allí hubo un camino para llegar. El 9 de diciembre del 2017 me gradué yo después de 4 años de la Universidad Florida Christian University de Pastoral Leadership. ¿Hace cuántos años? 7. Fue una etapa y un proceso. Estuvimos cantando ahorita que hay un proceso que vivir, y para mí fue un proceso súper lindo, pero a la misma vez muy doloroso. ¿Por qué les digo esto? Después de 20 años de haber estado en la Universidad de Cuba, vuelvo de nuevo a retomar una escuela en los Estados Unidos, y ese primer año fue muy difícil para mí. Si ven mis notas, ese primer año terminé con C. De A a B terminé con C. Todas las materias. Algunos saben el testimonio, pero otros que están aquí no lo saben. Cuando empezábamos y se abría ya el tiempo en la facultad, en un auditorio donde están todos los alumnos, y había un tiempo de oración. Y había muchos personajes conocidos aquí en Miami que tienen emisoras de radio. Cuando yo me vi en medio de toda esa gente, entró tremendo temor a mi vida. Un temor muy grande. ¿Perdón? Sí, pastores famosos, vamos a decir. Pastores famosos desde aquella época, hace 7 años atrás, ya eran famosos. Y entró tremendo temor a mi vida. Y había ese tiempo de oración, yo me escondía en el baño, porque llamaban a las personas al azar y el temor se inundaba. ¿Saben qué? A ti no te importa lo que piensen los demás. ¿Están conmigo? Amén. No te puede importar nunca lo que piensen los demás. Si oraste bien, qué bueno. Si oraste mal, qué bueno también. Porque al final, si lo haces con un corazón para Dios y humilde, tu oración va a ser escuchada. Amén. Pero a mí me importaba mucho lo que pensaran los demás en aquel momento de mi vida que estaba pasando. Y quiero, porque va a ser parte de la enseñanza de hoy, los procesos. Todos los procesos son hermosos, todos. Nosotros, o la iglesia cristiana, o la iglesia en sentido general, les encanta enfocarse en las promesas, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta enfocarse en las promesas? Pero ¿qué pasa cuando está invertido en que tú y yo tenemos que agradecer cuando estamos en el medio del proceso? Para cuando llegue la promesa sea ¡wow! ¿Qué pasa cuando la promesa se estira, no llega? ¿Qué pasa? Con muchos abortan el camino. ¿Por qué? Porque no están agradeciendo el proceso. Y eso lo entendí también. Que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír. ¿Quién lo sabe? Lo dice Salomón. Un tiempo para llorar. Hay un tiempo especial para todo. Y ese fue mi tiempo de crecer espiritualmente un poquito más. Todavía necesito un poquito más. Siempre vamos a necesitar.
Lo necesito hoy, lo necesito mañana y lo necesitaré hasta el día que esté en la presencia del Señor. Fue un tiempo súper especial. Definitivamente que ese fue el primer año donde el enemigo se gozó conmigo. Me dio galletas por todos lados. Dicho sea de paso, me daba piñazos, pero yo le devolvía los piñazos para atrás. El gigante se paraba de mí cada domingo, cada sábado, y yo se enfrentaba delante de mí y muchas veces me tiró a la lona. Y en ese proceso, el Señor una vez me dice: el que hizo el desierto fui yo. Y el desierto no es para que te quedes. El desierto es para que lo pases. Y fue muy lindo escuchar eso de parte de Dios. Otra vez en ese mismo proceso entendí. ¿Quién ha visto aquí las peleas de boxeo? ¿Verdad? Yo le diría que casi todos. Cuando un entrenador ve que su pupilo está perdiendo, ¿qué hace? Coge la toalla y ¿qué hace? Y la tira por el medio del cuadrilátero. ¿Para qué? Para que no le sigan dando golpes, porque se lo van a matar. Y paren la pelea. En ese proceso entendí. El Señor me dijo: la toalla no es para que la tires, es para que te seques el sudor. Y fue muy lindo, porque eso es lo que nos pasa a todos. En el medio del proceso tiramos la toalla. Yo te animo a que creas en Dios. Amén. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No importa el proceso, Dios siempre, como Él es fiel y su palabra siempre se va a cumplir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Pero no tires la toalla. Dios siempre te va a dar la salida. Dios siempre te va a dar la victoria. Pero tienes que ir de la mano con Él. Tienes que caminar con Él. A pesar de lo que puedas estar sintiendo, y hoy vamos a hablar de eso, a pesar de que tus emociones te dicen una cosa, mantente firme con Dios. Que se haga su voluntad, mas no mi voluntad. Cuando entendamos el proceso en el que estamos y entendamos que Dios hizo algo especial, que dice su palabra en Génesis 1:31, que todo lo que creó fue bueno en gran manera, y que dentro de ese proceso estaba yo. Tú puedes decir conmigo: yo estaba en el medio del proceso que Dios tenía en su mente, y era un proceso hermoso, y era algo súper bello, su creación. Ahora, si tú estás aquí hoy, tú eres alguien muy especial para Dios. ¿Sabías? ¿Sabes por qué? Porque ya tú no eres creación, tú eres hijo. Y si eres hijo, y hijos amados, que da su vida, o que dio su vida por ti y por mí, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor es un amor incondicional, que no estuvo pensando nunca tu pecado. Él sabía tu condición pecadora, y a pesar de, murió por ti y por mí. ¿No es algo de eso hermoso? Imagínense ahora en un cuarto o en una habitación que esté cerrada y que el oxígeno se esté agotando poquito a poquito. Imagínense eso. Cada respiro se vuelve más que. Imagínense, en una habitación cerrada donde el oxígeno se va agotando, cada respiro se vuelve más difícil, ¿sí o no? Y más difícil, y más difícil, hasta que llegue el momento en que perdemos la vida. Y esa es la mentira que Dios, esa es la mentira que el enemigo ha sembrado versus lo que Dios ha dicho. Por eso es que el título se llama Rompiendo Mentiras que Asfixian.
Demasiadas mentiras hemos creído tú y yo a lo largo de toda nuestra vida. Dichos que no tienen nada que ver con Dios. Mentiras en todos los sistemas habido y por haber, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al matrimonio, en cuanto al noviazgo, en cuanto a la moral, cada día más en picada. Mi pastor decía hoy por la mañana que él va todos los años al Festival de la Calle 8. Ya él no va, van otros. Y reparten, ¿cómo se llama? Tratados a las personas que están ahí. Y dice que ellos han visto la decadencia en Miami año tras año, que es peor, 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 peor y peor. Yo quiero que tú sepas que no te excluyas nunca de eso. Lo único que nosotros nos podemos excluir de eso es que hoy entendemos que somos pecadores rescatados por Dios. Y si ellos hacen eso, nosotros tenemos que hacer eso por otros también que están perdidos, que están sin rumbo, que están sin ningún tipo de camino. Tenemos que darle el evangelio a otras personas que conozcan quién es Dios. Las personas rechazan dentro de muchas cosas al cristianismo, es por el mal testimonio que tenemos los cristianos con el mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero eso no tiene que ser tu caso, ni tiene que ser mi caso. Nos ha llamado Dios a ser luz en medio de las tinieblas. Para ustedes, ¿qué es libertad? ¿Qué significa libertad? Quiero escucharlos. Libertad, arriba, quiero escucharlos. Para ti, ¿qué es libertad? ¿Qué es ser una persona libre? Los quiero escuchar. A ver. Los quiero escuchar. A ver. Es capaz de tomar decisiones. Otro. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a pensar y hablar sin hipocresía. Un hombre que no dice lo que piensa es un hombre. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Libertad. ¿Quién más? Adelante. Conocer a Cristo porque Él es la verdad y la verdad nos hace libres. Conocer al Señor porque Él es la verdad y la verdad me hace libre, excluyendo eso que es lo que todos necesitamos. Pero antes de conocer a Cristo, para ti, ¿qué es la libertad? Adelante, Nicole. Having free will, knowing that there's no one who can control me and I can control myself. Okay. Tener libre albedrío y saber que nadie me puede controlar a mí sino yo mismo. Excelente. Leo, ponme el ahí está. No, bueno, ese vamos a dejarlo y después vamos a poner el otro. Miren ahí, ser libres, bueno, capacidad de elegir entre el bien y el mal y de vivir sin estar esclavizado por el pecado. ¿Ok? Ahí está. Capacidad de elegir entre el bien y el mal y de vivir sin estar esclavizado por el pecado. Ponen el otro. Ser libres, retirarse progresivamente del mundo de las apariencias. Wow, Está bueno eso. muy bueno. Miren, estar parado yo aquí hoy es un milagro de Dios. Solo Él se lleva la gloria. En esos 4 años que yo pasé en la universidad, el seminario, como quieran llamarle, ahí yo tuve que dar varias materias que ni por mi mente nunca hubiera imaginado que yo estaba sentado escuchando todo aquello. Yo tuve que dar consejería bíblica. ¿De qué se trataba? El estudio de la palabra de Dios y cómo aplicarlo a nosotros los creyentes.
Yo tuve que dar angelología, que es el estudio de los ángeles. Yo tuve que dar la antropología, que esa era una de las materias que más me gustaba. Y es el estudio de la humanidad, de la cultura, en sentido general, de cómo el hombre responde a muchas cosas. Tuve que dar neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, cómo se manifiesta en nosotros. Tuve que dar teología, por supuesto, la naturaleza de Dios, la divinidad de Dios, el papel de la religión dentro de la sociedad, la existencia de Dios, el pecado, la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había una materia, me voy a enfocar un poquito, porque es el proceso en que estamos todos, y es la programación neurolingüística. ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? ¿Lo han escuchado? ¿Verdad que no? Para mí fue una sorpresa. ¿Y qué es la programación neurolingüística, o como nosotros lo aprendimos, PNL? Ponme el estado actual y el estado deseado, por favor. Ustedes lo han visto otras veces aquí. Una cosa es lo que yo vivo o he vivido, o donde yo quisiera estar, ¿verdad? Ese es el estado actual de lo que estoy viviendo, todo lo que he vivido anteriormente a mi vida. Pero donde quisiera estar yo es otra cosa. Vamos a decirle, por ejemplo, esperanza. Que dicen que por ahí es lo último que se pierde, ¿sí o no? Yo deseo tal cosa. Ese es el estado deseado. Nosotros normalmente tenemos dos mundos: el mundo interior y el mundo exterior, ¿sí o no? Y todos los seres humanos somos, y lo hemos escuchado aquí muchas veces, respuesta a una creencia. Yo soy lo que he creído, y dentro de esa creencia pueden ser muchas creencias. El espectro es muy grande. Entonces, miren qué interesante. Y además que le voy a dar las definiciones de programación neurolingüística, y después los voy a llevar a lo que dice Dios. El hombre, en la búsqueda de la verdad, en su búsqueda de la verdad, emplea muchas ciencias, ¿sí o no? Psicología, psiquiatría, esto, lo otro, neumatología, todo eso por ahí para allá que ustedes acaban de escuchar. Pero es en la búsqueda de algo. Tráeme mi Biblia, mi amor, por favor. Tráeme el libro. De algo que ya ha sido revelado. La mía está ahí, dentro de la cajita. Ok, programación, ¿qué significa? La programación hace referencia a nuestras pautas de conducta y a las metas que nosotros nos fijamos en la vida. Esa es programación. Ahora, neuro refiere a nuestra neurología, a nuestros procesos mentales, cómo nosotros pensamos. Y la lingüística alude al lenguaje que utilizamos nosotros aquí en la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? El poder de la vida y la muerte están en esta lengüita que está aquí. Que el Señor lo dice de una manera muy especial. Dice, es tan pequeñita, pero que puede incendiar un fuego tremendo y acaba. Porque con esta misma lengua bendecimos y maldecimos. Ahora miren, las creencias son básicamente juicios, escúchenme, juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Díganme si es así o no. Siempre estamos evaluando a los demás. Siempre. Siempre tenemos un dedo apuntador de los demás. Cuando Dios te dice, enfócate en ti mismo, crece tú, y entonces veremos después.
Pero no, el pecado lo que ha hecho en nuestra vida es que siempre estamos enfocados en el mundo exterior, más no en nuestro mundo interior, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y yo quiero que tú entiendas que hasta que tú no le des prioridad a tu alma, vas a seguir caminando en el desierto, pero sin agua. Estás sobreviviendo, mas no estás viviendo. Porque tú necesitas, para ser libre, la palabra de Dios. Tú necesitas entender lo que dice la palabra de Dios. Dice que sin Él nada somos. Y si eres humilde en entender que cada palabra que ha salido de la boca de Dios se ha cumplido en tu vida y en la vida de tu familia, ahí es cuando tú vas a decir: Dios mío, todo lo que tú has dicho se cumple de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice que su palabra no regresa vacía. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Qué pasa en todos nosotros? ¿O qué ha pasado? Porque después que tú conoces la verdad y le entregas tu corazón a Dios, empieza el proceso de transformación. Empieza ese proceso que le llaman santificación. Empieza a pasar algo dentro de ti, que dice Dios que somos nuevas criaturas después que lo conocemos a Él, y que lo viejo ha quedado atrás, y que somos nuevas criaturas en Él completamente. Todo aquello que me mantuvo cautivo, que me mantuvo prisionero, lo miro de lejos como mi mejor maestro. Así veo yo mi pasado. Mi mejor maestro es mi pasado. Es decir, por esa calle yo pasé, no vuelvo a pasar. No hay nada en ese pasado que me haya dado vida. Lo único que me ha dado ha sido dolor. ¿Experiencias buenas? Definitivamente que sí. Pero desgraciadamente nosotros anulamos las experiencias buenas por todo lo negativo. ¿Sí o no? Puede haber un manto blanco ahí, que si hay una puntica negra, te vas a fijar desde que entres en la puntica negra hasta que te vayas. Y no ves todo lo demás precioso que hay. Así somos. Y eso es parte del pecado en nosotros. Por eso tú y yo necesitamos a Dios. Pero más que nada, arrepentirnos de nuestra maldad. ¿Me escuchaste? Sí, no eres bueno. No soy bueno. Necesito a Dios. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de maldad, y guíame a dónde, a ese camino eterno hermoso que tienes para mí. Cuando tú entiendas lo que ha hecho el pecado en tu vida, y cuando tú entiendas el proceso de la parte carnal, porque está la parte carnal y la parte espiritual, y dice que ya nosotros no podemos seguir siendo llamados a la carne, sino al Espíritu de Dios. El Espíritu da vida, más la carne, ¿qué hace? Para nada aprovecha. Si eres humilde y entiendes este proceso hermoso en el que Dios te tiene, y si no lo has abrazado, yo te invito a que lo abraces. Y si tienes sueño, levántate, échate agua en la cara y escucha lo que te estoy diciendo. ¿Estás conmigo? Amén. Ahí es donde te quiere el enemigo de tu vida. Mire lo que dice Lucas 12, 17, 22, referentemente a programación. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, ¿qué escucharon? ¿Diré a quién? A mi alma. A mi alma. Tienes que hablarle a tu alma. El proceso de pensamiento está en tu alma. Pensamos, sentimos y actuamos. Ahí viene el pensamiento, lo elaboras y después actúas. Cuando vengan pensamientos que te sacan de la voluntad de Dios, ahí te tienes que parar firme y ir contra ese gigante, porque ese gigante quiere que tú salgas de la bendición que Dios tiene para ti. Y dice: y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma: alma, muchos bienes
tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, repite conmigo, necio. He sido un necio. ¿Lo puedes decir conmigo? He sido un necio. ¿Tienes humildad para decir, he sido un necio? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿De quién será? ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué hace la programación? La programación ve nuestra conducta, nuestros deseos. Oye, no hagas nada sin contar con Dios. No hagas nada. Pero es que estoy haciendo esto porque tengo tantos planes. Los planes son buenos, pero no dejes a Dios atrás. Cuenta con Dios. Porque probablemente tu alma está anhelando algo que no tiene nada que ver con Dios. Es tu carne, es tu anhelo, es tu deseo. Pero si ese anhelo, eso que tú estás sintiendo, te separa de la voluntad de Dios, definitivamente que tienes que desecharlo y decirle, Señor, perdóname por esto que he estado haciendo. Miren el otro. La neuro significa a nuestros procesos mentales, cómo nosotros pensamos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, la neurología se refiere a nuestra neurología, a nuestros procesos mentales, la respuesta de parte de Dios a esa búsqueda, a ese conocimiento. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Así como tú piensas, así tú respondes. Así como tú crees, así tú respondes. Y el hombre ha tenido que estudiar y estudiar y estudiar para llegar a lo que Dios te dice. Así como tú piensas, tú respondes. Si tú piensas, aunque seas el intelectual más grande, ahora voy para los intelectuales, así que tú piensas que tu carrera es la que te va a salvar y va a salvar a tu familia, vas a saber lo que piensa Dios de eso. Porque si tú no pones a Dios en primer lugar, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale? Y miren esto. Lingüística, habla del lenguaje, de cómo la utilizamos y cómo influye en nosotros y en nuestro medio. Miren lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar de parte de Dios que la lengua tiene poder? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tenemos que entender que por mi boca lo que tiene que salir es bendición para otros? Tu juicio anula la bendición que Dios tiene para tu vida. Cuando tú le llamas a uno estúpido es porque no conoces la palabra de Dios. Porque Dios dice que no le puedes llamar estúpido a nadie. ¿Lo sabías? Tienes que leer la palabra de Dios. ¿Y por qué no le puedes decir estúpido a nadie? Porque es su creación y no te lo va a permitir. No te lo va a permitir. Cuando tú le llamas necio a otros por las conductas que tengan, tú eres necio y has sido necio. ¿Cómo tú vas a estar apuntando la necedad de otros cuando tú necesitas ser un hombre o una mujer sedienta de Dios? ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres? Todo esto yo lo he aprendido en mi proceso y ha sido doloroso entender quién soy delante de Él. Me interesa mucho lo que piensa Dios de mí, no otros. Y le pido a Dios que siga limpiando mi corazón, mi corazón. Le pido a Dios que le limpie el corazón a cada uno de mis hermanos. Pero yo quiero que Dios me siga limpiando mi corazón, el mío. Para mí es muy importante que Él siga sanando mi manera de pensar y de ser. Yo no sé para ti, pero tómalo en cuenta. Y verás
la clase del viernes, de este viernes que pasó, hablábamos de eso, de que no tenemos el control de nada, no tenemos el poder de nada, de nada. Dios tiene el poder de todo y el control de todo. Tú puedes estar aquí todavía anhelando que tu esposo cambie o tu esposa cambie, y quiero decirte algo, vas a seguir anhelando eso, porque no va a pasar. Lo único que puedes hacer es orar por él o por ella. No va a pasar en nuestra propia fuerza. En nuestras fuerzas te vas a quedar sediento, y va a pasar los años y nada va a pasar. Ora. En vez de tratar de controlar la vida de otros, ora por esa persona, y ahí sí vas a ver la mano de Dios. Yo le decía a las muchachas allá atrás, ahorita, tomándome un café, le decía, ese primer año de yo haber conocido al Señor fue para mi esposa muy difícil, porque ella sí conocía a Dios, pero yo no. Yo era un ateo. Y ese primer año me invitaban a la iglesia, y que sin programa para el matrimonio, y yo renuente a todo aquello. ¿Ustedes saben qué hizo ella? Oraba por mi corazón. ¿Ustedes saben qué pasó? Caí rendido a los pies de Cristo. Rendido. Y ahora no me importa ninguna fiesta social ni nada que no tenga nada que ver, aunque sea muy importante. Si yo tengo que ir a algún lugar a seguir creciendo para mi alma, yo lo hago primero y le doy prioridad a eso. Porque yo necesito ser sanado. Yo no sé tú, pero yo necesito que todavía Dios me siga sanando mi corazón y que me fortalezca cada día. Ponme el otro, Leonel. Y ahora es que voy a empezar la enseñanza. Miren ahí, pecados no confesados, intelectualidad y corazón endurecido. Cuando Dios me dice en Proverbios 28:13, voy a empezar por el primero, pecados no confesados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. ¿Qué te hace pensar que tú puedes seguir pecando o yo puedo seguir pecando y las cosas van a cambiar? ¿Qué te hace pensar? ¿Va a haber algún cambio? ¿Va a haber alguna transformación? Para bien no, para mal sí. Para bien, definitivamente que no. Para mal sí. Seguimos cosechando ¿qué? Inmundicia sobre nosotros. Inmundicia sobre nosotros. Las mentiras ya nos tienen ahogados, asfixiados, pero seguimos dándole alimento a esa inmundicia. Cuando lo único que tenemos que hacer es venir delante de Él, confesar nuestro pecado y decir no más. No me sigo autosaboteando. No sigo, no quiero más. No quiero más. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará la ¿qué? La misericordia del Señor. ¿Tú quieres algo más hermoso o más poderoso que la misericordia de Dios sobre tu vida? No hay nada más poderoso que eso. Entender que el Señor me perdona a mí de todo aquello que yo he hecho, todo. Mucha gente está en mi trabajo que dice, lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Quiero decirte algo, lo que tú hiciste delante de Dios, yo no sé cuál es la escala tuya del pecado, pero para Dios pecado es pecado. No hay escala. No hay escala. Se les olvidó quiénes estaban al lado del Señor. ¿Quiénes estaban al lado del Señor en la cruz? Los malhechores. ¿Dos qué? Malhechores, ladrones. ¿Qué hizo Dios? Uno se arrepintió y el otro ¿qué? No entendió. No entendió. Su corazón estaba duro. ¿Cuál de los dos malhechores quiere ser? Proverbios 12:15. Mire lo que dice. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo ¿es qué? Es sabio.
Dios te enseña, te muestra el camino, ¿y qué hago? Lo rechazo. Lo rechazo. Y mientras que yo quiero que tú puedas ver esto, Dios me muestra el camino, me muestra cómo debo de vivir, y yo le digo, no, es en mi opinión, es en mi opinión, es en mi opinión, es en mi opinión. ¿Qué pasa? Te alejas de Dios. ¿Dios se aleja de mí? No. No, me alejo yo de Dios. ¿Y cómo Dios le llama a eso? ¿Cómo Dios le llama a eso? ¿El camino de quién? Del necio. Somos necios. Porque Dios me muestra la bendición y yo le digo, yo sé mejor que tú. Yo sé mejor que tú. Ah, fíjate, nadie se va a enterar de lo que yo. No, esto no es tan malo. Eso no es tan malo lo que yo estoy haciendo. Esto es muy exagerado. Eso de la iglesia, como aprendí en Cuba, eso de la iglesia es control. Control, quieren a la gente controlada. Controlada. La palabra más linda que yo he recibido en mi corazón se llama obediencia. No al hombre. No al hombre. No a Fidel Castro. No a Biden. No a Trump. A Dios. A Dios. Trump allá, el otro allá, el otro allá. Y yo, el que tiene misericordia a mí, el que quiere que yo me bendice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues entonces haz lo que tú quieras. Eso es lo más lindo que tiene el cristianismo. Que Dios respeta, de lo tanto que te ama, respeta tu libre albedrío. El hombre siempre traiciona, Dios siempre regaló. Es el regalo más precioso que tenemos tú y yo. Por eso es que dentro del significado de la libertad está el poder elegir lo que está bien y lo que está mal. Si ya yo sé que Dios quiere bendecirme y yo lo rechazo porque mi alma hoy siento que y hoy mañana y siento y ese muchacho o esa muchacha que linda está y después qué, ¿quién dice amén? Amén. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechito, y su fin es camino de muerte. No, porque esto que yo cualquier cosa, no sé, me vienen muchas cosas a la mente, pero no quiero entrar en detalles específicos. Cualquier cosa que te aleje de Dios, porque Dios dice que hay dos caminos, el camino de bendición y el camino de maldición, solamente dos. Eso de grises por ahí, de colores y esa tipo de cosas, eso es cosa de hombre. Hay dos nada más, bendición y maldición. Todo lo que te aleja de lo que está aquí es maldición. ¿Lo sabías? Juan 8:34. Jesús le dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Si no tienes la capacidad y la libertad de decirle al pecado no, yo quiero que sepas que Jesús dice que eres esclavo del pecado. No, es que esto es más fuerte que yo. Eres esclavo del pecado. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses es claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde tengo que buscar la fortaleza? En el Señor. En Cristo. Yo quiero decirte que en tus fuerzas no lo vas a poder hacer. Nosotros llevamos años tratando con familias en adicciones y en sus fuerzas ninguno lo ha logrado. Hay personas que son adictas al alcohol, a la heroína, a la cocaína, a la compra, a la ira,
a la pornografía, y por ahí ya tiene un sinnúmero de, ¿cómo se dice? De opciones. Pero solo logran rebasar la adicción todo aquel que se arrepiente delante del Señor, entiende su condición y viene delante de Él y le dice: ayúdame, Dios mío, ayúdame. Yo quiero decir algo. El legalismo, perdóname mi amor, el legalismo, ¿quién se ha leído aquí El progreso del peregrino? ¿Quién se lo ha leído? Yo voy por la segunda vez que me lo voy a leer. Hay personajes, The Pilgrim Progress. hay personajes muy lindos dentro del libro, que uno de los personajes, él es el cristiano, y hay uno de los personajes que él va caminando en su progreso del peregrino, en el caminar de todos nosotros, se encuentra, para llegar a la puerta angosta, se encuentra con una serie de personajes, y dentro de uno de ellos se encuentra con el legalismo. El legalismo le dice: mira, si tú haces esto, tranquilo, que vas a entrar por la puerta angosta. Y dice en el libro que él, cristiano, se entretuvo en esa bobería, pero se encontró con un personaje que es hermoso, que se llama el evangelista. Y el evangelista le dice: ¿de nuevo volviste a creer todo lo que yo te dije que no podías creer? Que el único que te va a lograr liberar y poder entrar en esa puerta se llama Jesucristo. Si cada opinión que tú escuches por ahí no te lleva al Señor, deséchala. El legalismo te dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo te digo algo: hay que hacer muchas cosas, pero la condición de tu corazón la va a aceptar como ley o como gracia. ¿Escuchaste? La vas a recibir de dos maneras. Si el Señor me dice que no puedo ser adúltero y yo no lo hago porque voy a recibir consecuencias, pero si yo entiendo que cuando yo soy adúltero estoy rompiendo la confianza con mi esposa y más que nada con el Señor, yo no voy a ser adúltero. Esa condición de gracia me va a hacer a mí humilde delante de Dios y decir: si tú dices que no es bueno para mí, yo no lo voy a hacer. Tu palabra lo dice y lo voy a respetar, porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. ¿Están conmigo? Esa es la condición, sí, mi amor. ¿Viste cómo estoy hoy? Sí. Amoroso. Ay, sí, mi amor, me encanta que estés así. Suavecito. Yo quería decir algo que tú dijiste, que a menos que vengamos a Cristo no vamos a poder ser libres de las adicciones. Y todos probablemente conocemos a alguien que no conocía a Cristo y le dijeron: el cigarro es malo, tienes un problema, y lo dejó. Pero les voy a decir algo: lo dejó, pero lo sustituyó por otra adicción. Sí, Señor. Porque cuando hay un corazón que se refugia en adicciones, va a buscar otra cosa, va a buscar otra, y va a buscar otra, y a lo mejor ya no fuma, pero ahora es la ira, y a lo mejor ahora no toma, dejó la bebida, pero si no ha encontrado a Cristo, va a hacer lo que en psicología llamamos un desplazamiento, una traslación, y va a buscar el refugio en otra cosa que no es sana. Va a buscar el refugio en el trabajo, va a buscar el refugio en estudios, en títulos, va a buscar el refugio en la televisión, no sé. El único que libera totalmente es Jesucristo, porque el único refugio sano para el ser humano es Jesús. Amén, 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 amén. Cada vez, familia,
El Señor quiere que tú escuches la verdad. Y la verdad duele. ¿No lo han escuchado por ahí? Gracias. Mi esposa me ha dicho a mí por muchos años, en este proceso caminando con el Señor, cada vez que Dios me ha llevado a una herida y está sanando la herida y sana la herida, el proceso es tan doloroso para mí que después no quiero seguirle preguntando a Dios ¿qué más? ¿Qué más? Cada vez que yo abro esta boca le digo, examíname Dios y conoce mi corazón. Otra herida. Pero como la herida anterior fue tan dolorosa para mí, entonces yo no me atrevo a decirle, sígueme examinando. ¿Estás conmigo? Entonces, Dios me quiere llevar por un camino de 16 días, como le pasó al pueblo de Israel. Pero el problema es que nos hemos acostumbrado a los 40 años, pensando de que si no enfrentamos aquello que estamos pasando, todo se arregla en el camino. Y no es así. Tú tienes que enfrentarte como hijo de Dios, aunque te duela, tienes que enfrentarte a esa verdad. Porque esa verdad te hace libre. Y hay un costo, hay un sacrificio que tienes que pagar para ese dolor. Miren, 2 semanas enfermo, sintiéndome muy mal, pero qué rico que esas 2 semanas me acercaron mucho más a Dios. Tienes que aprovechar los procesos. ¿Estás conmigo? Aprovecha los procesos. No todo es malo. Sí, te estás sintiendo mal, pero entonces acércate más a Dios. Que tu tiempo sea conocerlo más a Él y conocerte a ti. Cada vez que tú o yo pecamos en la forma que sea, en cualquier forma, sabiendo que este libro lo prohíbe, ¿estás conmigo? Sabiendo que este libro lo prohíbe, es otra forma de decirle a Dios, tú no gobiernas mi vida. ¿Te duele? A mí me duele. A mí me duele y mucho me duele. Porque puedo ver lo necio, el pecado de uno. Yo decido lo que yo quiero y lo que quiero es lo que yo merezco, Señor, y tienes que entenderme. Necio, necio. Estás botando por la borda mi amor hacia ti. No has entendido todavía cuánto yo te amo. Yo quiero verte bien, yo quiero verte sano, yo quiero verte prosperar, pero tú decides otra cosa. ¿Qué toca ahí? Arrepentimiento. Cada vez que yo hago lo que a mí me gusta y lo que me conviene, le estoy diciendo a Dios, tú no mandas en mi vida, no mandas. Yo voy a seguir haciendo lo que yo siento. Lo voy a seguir haciendo. Está bien. Su amor nunca va a cambiar. Su posición nunca va a cambiar. Pero la nuestra sí. Así es. Perdamos las bendiciones. Yo sé que no lo pensamos así, pero si nosotros sabemos lo que la Biblia prohíbe, lo único que estamos haciendo o lo que estamos haciendo es transgrediendo esa línea exactamente que Dios nos ha dicho, no lo hagas, hijo. No lo hagas. No lo hagas. Mi camino, el camino que yo te estoy presentando es un camino hermoso, precioso. No lo hagas. Señores, que por muchos años de mi vida yo hice mis reglas. Mis padres me enseñaron, sí, pero yo hacía lo que me daba gana. Ah, está bien. Y ahora tú me tienes que entender de que esto no es fácil, la píldora esto no es fácil. No es fácil, mi Dios. Y es todo lo contrario, esa es la mentira que hemos creído. Si Dios me dice que esto me libera, me hace libre, ¿cómo va a ser difícil de tragar?
Ahí se ve la condición de mi corazón. ¿Estás conmigo? Ahí se ve la condición de mi corazón. Cuando yo le digo a Dios, yo sé más que tú. Y yo voy a hacer lo que a mí me agrada. Y yo voy a hacer lo que yo siento. Y definitivamente que como Dios es un Dios justo. ¿Me escuchaste? Dios es justo. Va a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Pero después, no condenes a Dios cuando Dios hace justicia contigo. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Después no le pongas el dedo apuntador a Dios cuando Él hace lo que es justo. Así es, Señor, así es, Dios. ¿Lo aceptas? Amén. Después no vengas sobre Dios. No, yo tengo que decir, yo sabía que esto no era bueno y lo hice porque era lo que me hacía sentir bien a mí. Pues entonces vive las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si tú siembras frijoles, vas a recoger frijoles, no calabaza. Yo quiero preguntarte algo. Quiero que medites ahí. Te voy a dar un minuto nada más te voy a dar, para que medites ahí en tu corazón. Tú estás leyendo esta palabra, tú la lees, tú pasas tiempo a solas con Dios. Te voy a dar un minuto para que medites. Quiera Dios que hoy te haya caído la moneda. Quiera Dios que hoy te haya caído la moneda. Y que entiendas que no se trata de sentirte señalado o de sentirte enjuiciado con lo que el pastor está diciendo. Se trata de tu prioridad. ¿Me escuchaste? Se trata de tu prioridad, de que si las cosas no están saliendo como tú quieres, es porque tú no le estás dando el lugar al que merece. Cada uno recibe el proceso que quiera y como quiera. Yo les he dicho muchas veces aquí, yo no soy policía de nadie. Bastante tengo yo en mi vida, en la vida de mis hijas, en la vida de mi familia, para estarme ocupando también ahora, estarle cayendo atrás a la gente si pasan tiempo con Dios o no. Eso no me toca a mí. Hace mucho tiempo lo aprendí a la dura, pero lo aprendí. En mis primeros años de pastor, estaba yo sufriendo por las familias, ver las familias que era cada vez peor y cada vez peor, y recibiendo y cada vez peor y peor. Y vine a donde estaba un hermano que quiero mucho, Andy Carrasquillo, y le dije, quiero hablar contigo porque no puedo más de ver la necedad de las familias, verlas cómo se destruyen. Y Andy me dijo, mírame a los ojos, ¿tú eres Dios? Y le dije, no soy Dios. Entonces dale a Dios lo que le toca y sigue haciendo tu trabajo. ¿Sabes qué? Libre. Amén. Hay un camino en el que estamos todos. O lo recibes con humildad y lo abrazas, o lo rechazas. Esa es la condición de nuestro corazón. ¿Cuánto tengo? Dios mío. Ok, me voy a demorar 15 minuticos más. ¿Están? Amén. ¿Pueden soportar 15 minuticos más? Según las estadísticas dentro de la iglesia y de las mentiras que hemos creído,
Dice que después de media hora el ser humano no retiene nada. Esas son las cosas del mundo. Pero con las cosas de Dios no debería ser así. No es así. Y no puede ser así. La gente pasaba días a los pies de Jesús. Yo quiero que entiendas esto con mucho amor. Mientras más estés en los caminos del Señor, mucho mejor va a ser tu vida. Intelectualidad. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría humana sin Dios o necedad. Escuchen estos versículos. El Señor dice, y es muy claro, que dice que Él confunde la sabiduría del mundo. Y miren esto, 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, o escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El mundo aplaude la intelectualidad y el conocimiento, pero definitivamente sin Dios. Y todo, según Salomón, es vanidad. Todo. El final del discurso de Eclesiastés, si no han leído ese libro espectacular, maravilloso, dice que no va a haber hombre, escúchenme, no va a haber hombre más inteligente que ese hombre, más sabio, no inteligente, más sabio que ese hombre en la tierra. Por eso es que hay un libro que se llama Proverbios, es el libro de la sabiduría, 31 capítulos, un capítulo para cada día. Mañana es 10. Mañana levántate y lo primero que tú vas a leer, primero dale gracias a Dios y después léete el capítulo 10 de Proverbios. Y el 11, léete el 11. Y el 12, léete el 12. Todos los días. ¿En qué te vas a convertir? En un hombre o una mujer sabia de Dios. Miren esto. El hombre cree que se lo sabe todo. ¿Sí o no? Y los cubanos peor todavía. Eso es lo más grande del mundo. La última Coca-Cola del desierto somos nosotros. Qué equivocados estábamos. Por eso Cuba es un desierto. Por eso es que Cuba es lo que es, el desierto que es, la miseria que es, la esclavitud que traemos dentro, en la manera de pensar completamente limitada. Tenemos por dentro, hemos crecido en tanta escasez, hemos crecido en tan poco ver lo grande y la grandeza de Dios, que ahora estamos limitados en tomar decisiones buenas, importantes en nuestra vida. Porque un día otros siempre pensaron en lo que era mejor para mí. Que es duro, esa píldora para mí sí fue muy dura. Entender cómo nos manipularon de pie a cabeza. Para mí fue muy doloroso. Gracias a Dios, yo pude perdonar. Gracias a Dios, Dios limpió mi corazón, pero había un odio en mi corazón tremendo. Pero Dios no quería que yo tuviera ese corazón. Amén. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Cada vez que tomamos decisiones y ponemos a Dios en un segundo lugar, estamos actuando como necios. Como necios. Cuando tus planes se separan de la voluntad de Dios, estás actuando o actuamos como necios. La verdadera inteligencia no está en acumular información, sino en reconocer la soberanía de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Si no conoces a tu Creador, no eres sabio, no eres inteligente. Si tú no tienes la capacidad de hacer esto delante de Dios, no eres para nada inteligente. ¿Escuchaste? ¿Delante de quién dije? De Dios. No te inclines nunca delante de los hombres. De Dios. De Dios. Delante de la cruz. Donde quiera que haya una cruz, te puedes tirar ahí. El conocimiento envanece, solo el amor edifica. La jactancia intelectual y su consecuencia. Aquí nada más que voy a nada más que hacerlo, la nota que tengo aquí. Los hombres quisieron construir la torre de Babel para alcanzar el cielo, confiando en su propia grandeza. Y el resultado fue que Dios confundió, ¿qué? Su idioma. El idioma de todo el mundo. Todo el mundo después perdido. Y así siempre somos. Pensando que lo que estamos haciendo me va a salvar, a mí o a mi familia. Si no pones a Dios primero, no va a ser bueno para ti. No me va a hacer grande. Si tú piensas que lo que estás haciendo, a donde quieres llegar, te va a hacer grande delante de otros, es preferible hacerte grande delante de Dios, porque dice Dios que tú cuando ores, cierra la puerta y en lo secreto busca a tu Padre, y en lo secreto Dios te va a ¿qué? A recompensar. Eso es lo que a ti te tiene que interesar. La opinión de Dios en tu vida, no la opinión de nadie. Él ve en secreto y recompensa en público. Así es. Ponme la imagen de nuevo, Leo, la de los tres. ¿Cómo saber si mi corazón está endurecido? Síntomas de un corazón endurecido. Resistencia a la corrección. Me resisto cuando alguien que me ama me corrige. ¿Estás conmigo? Cuando alguien que me ama me corrige y yo me resisto, un síntoma de corazón endurecido. Si cada vez que Dios a mí me ha corregido, mi corazón se hubiera puesto duro, no estaría aquí delante de ustedes. Si cada vez que Dios me dice a mí, esto que estás haciendo está mal, o vienen los pastores que tenían, o los hermanos mayores que tenían y me decían que eso está mal, y mi corazón se endurecía, eso es un síntoma ¿de qué? Valga la redundancia, de un corazón ya que está endurecido. ¿Dios quiere eso para tu vida? No. ¿Quién sabe aquí la historia de Faraón delante de Moisés? ¿Quién la sabe? Ok, dice que la palabra dice que eso es lo que todo el mundo se lleva, que Dios endureció el corazón de Faraón. Lo dijo, pero antes de eso dice que Faraón endureció su corazón cuando vinieron y le pidieron la primera vez, deja ir a mi pueblo. Dice que Faraón endureció su corazón. 9 plagas tuvieron que sufrir los egipcios. Y la décima. Y entonces el Señor dijo, ahora voy a endurecer tu corazón de verdad. ¿Tú quieres un corazón duro? Tú vas a saber lo que es un corazón duro. ¿Por qué tenemos que llegar ahí? ¿Por qué? Es lo mismo que pasa. No sé si lo tienes ahí. Pero voy y después si me falta te lo dices. Síntoma de un corazón endurecido, la falta de arrepentimiento. Estás haciendo las cosas mal, tú sabes que no las puedes hacer, no te arrepientes, síntoma de un corazón endurecido. Número 3, el orgullo y tratar de ser completamente independiente de Dios, corazón endurecido. Número 4 o 5, las excusas constantes para no obedecer a Dios. La falta de sensibilidad espiritual. Vengo delante de la palabra de Dios revelada y la leo como si fuera un libro de cuentos. Cada vez que tú hablas esto, entiende que estás delante de la palabra de Dios.
esto revela tu pecado, revela tu enfermedad, mi enfermedad. Cada vez que yo la veo y la marco y le pongo fechas, es porque Dios ha hablado en mi corazón. ¿Y qué tengo que hacer? Cada vez que Dios me muestra algo, arrepentirme delante de Dios. Judas Iscariote se endureció tanto su corazón que llegó a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero la condición de su corazón era muy malita, muy malita. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Si quieren, tírenle fotos porque ya voy a terminar. Tener conocimiento de Dios sin entrega genuina endurece el corazón y nos lleva a la ruina total. Total. Si delante de la palabra de Dios no eres humilde, yo quiero que sepas que delante de ningún hombre vas a poder ser humilde. Dios usa al hombre. Dios usa al hombre. Dios me usa aquí ahora para hablar su palabra. Dios me usa a mí. Dios usa al hombre. Y tenemos que entender que hay un proceso divino de parte de Dios. Y si somos humildes y entendemos el proceso que Dios, en donde Dios nos tiene y nos va a llevar, dice que seremos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Según prospera mi alma, tendré salud y seré prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Tercera de Juan 1:2. Vamos a ponernos de pie. Sí, ¿ven? Hay un momento en la palabra de Dios que dice que porque el hombre decidió no tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, lo entregó a inmundicia. Y ese es el ejemplo que el pastor está compartiendo en el caso de Faraón. No fue porque Faraón tenía un corazón blando y Dios se lo endureció. Dios no hace eso. Dios no quiere la muerte del que muere, ni el sufrimiento del que sufre. Es cuando nosotros una y otra vez, ante la corrección del Señor, ante su palabra, ante los mensajes que Él nos envía una y otra vez, decidimos no tener en cuenta a Dios. Y eso fue lo que hizo Faraón por 9 plagas, hasta que llegó la 10ª. Y cuando llegó la 10ª, entonces el Señor dijo: ahora no te va a bastar lo que has endurecido tu corazón, ahora yo te lo voy a endurecer aún más. Y entonces vio morir a su hijo primogénito. Y lloró y lloró y lloró y se angustió y dejó salir al pueblo de Israel. Pero aún después volvió a perseguirlo. Había tal arrogancia, tal envanecimiento en el corazón de este hombre que no era suficiente. Y así dice la palabra de Dios. ¿En qué libro es? Romano, creo que es. Porque decidieron no tener en cuenta a Dios. Romanos 1. Entonces Él los entregó a pasiones vergonzosas. Y todas las pasiones vergonzosas ya las conocemos. Son esos pecados de la carne. Esos pecados de la carne que son horribles. ¿Por qué? No porque sean horribles delante del Señor. El Señor, como dijo el pastor, para Él todos los pecados tienen el mismo peso. Es porque son horribles para nosotros. Porque el pecado que entra a nuestro cuerpo no solamente nos afecta ya espiritual y emocionalmente, nos afecta físicamente. Yo quiero que repitas conmigo estos versículos, son 3. Y con estos versículos lo que vamos a decirle al Señor es, o lo que nos enseñan estos versículos es cómo evitar tener un corazón endurecido. ¿Lo quieres repetir conmigo? Amén.
Repite conmigo, dame un corazón Dame un corazón limpio, oh Dios. limpio, oh Dios. Renueva un espíritu Renueva mi espíritu recto recto dentro de mí. dentro de mí. El Señor dice, y repite conmigo, hoy, si oyeres mi voz, Si oyeres mi voz, no endurezcas no endurezcas tu corazón. Y por último, repite conmigo, si lo deseas realmente con pasión en tu corazón, nunca se apartará de mi boca de mi boca este libro de la el ley, libro de la ley, sino que de día y de noche que de día y de noche meditaré en él estaré en él para para guardar guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Amén. Señor, gracias.